quiero hablarles de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En 260 capítulos del Nuevo Testamento hay más de 300 referencias a la segunda venida de Cristo, lo cual básicamente significa que uno en 25 o 30 versículos habla de esto. Se referencia su segunda venida. 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento todos hablan sobre ella. El Viejo Testamento, Antiguo Testamento, también menciona la venida del Mesías. Más o menos 1845 veces. Esto es increíble. Por eso algunos eruditas y maestros dicen que por cada vez que se menciona la primera venida de Jesús, se menciona 8 veces más su segunda venida. Y tenemos que aprender sobre esto. No solo tenemos que aprender sobre esto, sino que también tenemos que emocionarnos por esto, porque la segunda venida de Jesús no es el fin, es simplemente el comienzo. En los próximos momentos, quiero compartir con ustedes 5 verdades sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Primer punto. La primera venida de Jesús fue en humildad para salvar. La segunda, en cambio, será en gloria para juzgar y reinar. Por los próximos momentos quiero compartir con ustedes la diferencia entre cómo vino primero y cómo va a ser distinto la segunda vez, porque sabemos tanto más sobre su primera venida que la celebramos como una festividad. Escuchamos historias sobre ella cada año desde distintas perspectivas, pero su segunda venida será muy distinta. La primera vez vino como un cordero, pero Él volverá como un león. La primera vez vino andando en un asno, volverá en un caballo blanco. La primera vez vino como un sirviente humilde. La próxima vez volverá como un rey soberano. La primera vez vino a sufrir. Va a volver en gloria. La primera vez vino en un pesebre. La próxima vez volverá en un trono. La primera vez vino y fue visto por algunos. La próxima vez volverá y la Biblia dice que todo ojo lo verá. Él vino a salvar la primera vez, pero va a volver a juzgar y a traer cada palabra. La Escritura nos enseña que Él usaba una corona de espinas cuando vino la primera vez, pero cuando retorne, Él vendrá con muchas coronas, con las coronas de la gloria. Él vino por primera vez y se quedó en silencio frente a sus acusadores, pero volverá con el sonido de una trompeta. Cuando vino por primera vez, Él lloró sobre Jerusalén, pero Él volverá y reinará en Jerusalén. Cuando vino por primera vez, sus manos fueron atravesadas. Cuando vuelva, Él va a reinar con cetro de hierro. Cuando vino por primera vez, vino en debilidad. Cuando vuelva, volverá en poder. Cuando vino por primera vez, vino como una semilla que caía al suelo. Él va a volver a cosechar el planeta. Cuando vino por primera vez, ofreció misericordia. Cuando regrese, volverá para ejecutar el juicio. Cuando vino por primera vez, cargaba con la cruz. Cuando vuelva, tendrá una espada. Cuando vino por primera vez, vino porque el mundo estaba hecho de carne. Pero cuando regrese, Él volverá como la fiel palabra de Dios. Cuando vino por primera vez, vino a cortar con el primer pacto. Cuando regrese, va a venir a consumar el reino. Cuando vino por primera vez, Él lavó los pies de sus discípulos, pero cuando retorne, Él pisará la prensa de vino de la ira de Dios con sus pies. Cuando vino por primera vez, Él oró, Padre, perdona. Cuando regrese, Él traerá venganza en sus enemigos. La primera vez que vino, su gloria estaba velada. Cuando regrese, su gloria será revelada. Venga alguien, démosle a Dios una alabanza ahora mismo, porque el Rey está volviendo y tenemos que estar listos. Tenemos que anticipar su retorno. La segunda verdad sobre la segunda venida de Jesús es que el regreso de Jesús será precedido por muchas señales, y una señal inconfundible lo marcará, que es su aparición pública en el cielo. Tomemos una lectura del Evangelio de Mateo 24-27, porque así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y miremos el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá,
La luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y observen esto, la señal, en singular, de el Hijo del Hombre, aparecerá en el cielo. Entonces sabemos que hay muchas señales del fin de los tiempos, y que son las siguientes: el surgimiento de falsos mesías, conflictos en el mundo, aumento del hambre, aumento de terremotos, enfermedades incurables y pandemias, persecución de cristianos, gran aumento de la maldad, el amor de los creyentes que se enfría, la evangelización mundial e Israel en regreso a su tierra. Estas son las señales comunes del fin de los tiempos. Las señales del fin de los tiempos son muchas. Ahora, la señal de la vuelta del Señor es una sola. ¿Y cuál es esa? Su aparición pública, gloriosa y triunfal en los cielos, donde todo ojo pueda verlo. Vemos 11 hechos sobre la segunda venida de Jesús. Será visto por todos como señal en el cielo, como un relámpago. La Biblia dice que su venida será visible. Esa señal será visible, gloriosa, sonora, de Jesucristo. Su segunda venida será después de la tribulación. Vendrá sobre las nubes con poder y con gloria. Vemos que su segunda venida incluirá el sonido de la trompeta, y los ángeles reunirán a su pueblo, a la gente de Dios, con el sonido de la trompeta, lo cual quiere decir que va a ser muy, muy sonoro. Los tapones de oído no ayudarán. La resurrección de los muertos tomará lugar al mismo tiempo, y toda la gente justa del viejo pacto, el nuevo pacto, quienes hayan muerto, se elevarán nuevamente al mismo tiempo, y nosotros que estamos vivos seremos instantáneamente cambiados para encontrar al Señor en el aire. También vemos que el monte de los olivos, la montaña donde caigan sus pies de este majestuoso rey, este monte, de acuerdo a Zacarías, se dividirá en dos por causa de la gloria y el poder de este rey. La segunda venida sucederá al mismo tiempo en el que Israel esté en guerra, y su segunda venida defenderá a Israel de las naciones invasoras. Jerusalén será rescatada, habrán aguas vivas y el rey reinará. Las naciones serán juzgadas, y luego la coalición de las naciones será destruida. Habrá al mismo tiempo un luto y un arrepentimiento global al ver a este rey descendiendo desde las nubes. Entonces piensen en esto para resumir estos puntos que la iglesia nos dice sobre su venida. Israel está en guerra. La coalición de naciones está reunida contra ellos. El Hijo de Dios va a bajar desde las nubes. Un sonido fuerte de trompeta sonará para que todo el mundo pueda oírlo. De algún modo, todo el mundo será capaz de verlo a través de live stream o a través de que sea de un modo sobrenatural, pero de algún modo todo ojo estará en contacto con la venida de Jesús. Y no solo mientras vemos el cielo y vemos su gloriosa venida, los muertos saldrán de las tumbas, también se moverá la tierra y los cuerpos muertos de los océanos, de donde la gente compró tierras, de donde sea, sus almas se reunirán con esos cuerpos y irán directo al cielo para encontrar a este Rey de la gloria. Los creyentes en el Mesías serán rápidamente transformados supernaturalmente para encontrar a este Rey. Las naciones serán reunidas y aquellos que estaban en contra de Israel, en contra de Jesús, serán automáticamente destruidas. ¿Qué evento increíble y poderoso será este? Que las naciones, las tribus de la tierra, llorarán ante ese sonido, ante esa escena de la venida del Rey, y se arrepentirán y harán su duelo, porque no lo reconocerán automáticamente como el Mesías, porque estaban equivocados sobre él, y ahora dicen que quieren alabar al Rey, quieren arrepentirse ante el Rey. Y esa es la imagen de la segunda venida, una señal pública, grandiosa, gloriosa,
y una fuerte aparición del sonido de Dios. ¿Ves cuán distinto es esto de su primer venida? Silenciosa, privada, solo algunos pastores, solo algunos hombres sabios, en humildad, naciendo como un bebé. Herodes trató de matar al bebé. Trató de matar a todos los bebés para llegar a él, de hecho. Ahora algo completamente distinto sucederá en su segunda venida. Ahora vamos a la tercera parte de la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor y nuestra reunión con Él son el mismo evento y no sucederán en secreto. Ahora, antes de hablar del arrebatamiento y de la venida del Señor, quiero darles un trasfondo de cómo los judíos pensaban esto, los profetas pensaban esto, cómo pensaban en la llegada del Mesías y cómo Pablo utiliza el lenguaje sobre la aparición pública de Jesús y cómo esto de hecho está de acuerdo. ¿Ves los puntos en común entre los profetas judíos y cómo el apóstol Pablo básicamente completa este escenario con más detalles sobre la segunda venida de Jesús? Vemos que los profetas judíos predijeron que cuando el hombre viniese, llamaría a su pueblo con una gran trompeta y los traería a él de las naciones. También vemos que cuando el Hijo del Hombre venga sobre las nubes, recibiría el dominio eterno. Entonces Jesús y Pablo repiten este patrón profético al hablar de la trompeta, la reunión de los elegidos y la llegada visible. Jesús también dice que vendrá de las nubes. Cuando Él fue al cielo, desde el Monte Olivo, en una nube, los ángeles vinieron y dijeron: del mismo modo que subió, es el mismo modo en el que bajará. Él volverá en este monte. El Nuevo Testamento hace un eco de lo que el Viejo Testamento nos pinta como un trasfondo. Ahora, lo que quiero resaltar también es que en Isaías 60, 8 y 9 se describe el rápido y masivo regreso de los exiliados como nubes, como palomas, y se menciona luego a los barcos que vuelven a traer a los exiliados. He leído en una pieza de literatura judía donde algunas personas de hecho discuten que los ángeles de Dios tomarán a la gente judía de todo el mundo y los llevará en las nubes a encontrar a su Mesías en Jerusalén para su inauguración. ¿Cuán verdad es esto? No lo sabemos, pero una cosa que sí sabemos es que Pablo utiliza este lenguaje de las nubes, de las trompetas, de la reunión de los creyentes con el Mesías. Pero el trasfondo de todo esto es de hecho los profetas del Viejo Testamento. Jesús habla de su regreso de una manera pública, con una trompeta, después de la tribulación, con la reunión de los elegidos, los mismos signos que Pablo utiliza para el rapto. Y los elegidos, su pueblo, serán los del pueblo judío, los del primer pacto, y también los creyentes en el Mesías, que se reunirán para encontrarse con Él mientras Él baja del cielo para inaugurar su reino en esta tierra. Ahora, profundicemos en algunos versículos del Nuevo Testamento para ver este evento que la Biblia menciona tanto. En el 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice: ahora bien, hermanos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les pedimos. Y quiero que noten cómo combinan los dos eventos. Ambos eventos están combinados. La venida del Señor y nuestra reunión con Él son un solo evento. Es un solo evento que tiene dos lados de esa única moneda, la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Pablo no divide estos eventos, los menciona como uno. Ahora, en el 1 Tesalonicenses 4, 15 a 17 dice: por lo cual os decimos, en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo está hablando de aquellos que estemos vivos antes de la llegada del Señor. No precederemos a aquellos que están muertos, dormidos. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. ¿Ves cómo Pablo hace eco de las mismas profecías del Antiguo Testamento? El sonido de la trompeta, cuando los judíos serían reunidos, la venida del Mesías. Jesús habló sobre esto, de que habría una fuerte trompeta sonando antes de su llegada,
como la señal de su gloria pública. Pablo dice, estaremos vivos antes de la llegada del Mesías, antes de la llegada del Rey Jesús. Y habrá este fuerte grito desde los cielos. Los que vivimos recibiremos la voz del arcángel con la trompeta de Dios. Y luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para resubir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con... Ahora, muchas personas leen esto y dicen, y así estaremos en el cielo para siempre. Y esto no es lo que dice. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Y algunas cosas que quiero explicar sobre este versículo. La Biblia es muy clara que la iglesia no es escaparse con Cristo, sino acompañar a Cristo. Pablo describe la venida, que la palabra que se usa en griego es parusía, con la trompeta, con la resurrección y la reunión con Cristo, coincidiendo con la secuencia y las señales que dio Jesús. Ahora, este versículo muchas veces se utiliza para querer probar un arrebatamiento secreto, pero el arrebatamiento secreto ocurre de una manera que nadie lo sabe, que ya no hay más conductores en los autos, que no hay más gente manejando máquinas, y de la nada todo el mundo se fue secretamente y Jesús los lleva al cielo. Nosotros no vemos esto aquí, no vemos que esto sea algo secreto. Vemos el retorno del Señor, lo cual ocurre una vez, un segundo retorno, con un sonido de trompeta, con una gloriosa aparición que lo dice la Biblia, y luego está el arrebatamiento, con el mismo evento, con la trompeta. Viene la gloria, viene la resurrección de los muertos. Y Pablo dice, es el mismo evento. No es algo secreto, es público. Ahora, la palabra para venida del Señor, la palabra venida, es la palabra griega parusía, lo cual es muy importante entender porque es la palabra que dice cuando una persona importante que venía a una ciudad era encontrada por una delegación que salía a recibir a esta persona y luego escoltaba a esta persona importante en su entrada a la ciudad. Y es interesante, hay tantas referencias de esta palabra, parusía, en el Nuevo Testamento. Muchas veces se usa esta misma palabra para el retorno de Jesucristo. Esta palabra quiere decir que nosotros saldremos de la ciudad para encontrar a nuestro Rey y lo escortaremos de vuelta hasta la ciudad. Y en los tiempos romanos, cuando un general romano o grandes guerreros tenían una victoria y volvían a Roma, una delegación de Roma siempre salía para encontrarlos y escoltarlos nuevamente hacia la ciudad. Esa misma palabra, parusía, esa es la misma palabra que describe la venida del Señor. Nosotros, los vivos y los muertos, nos elevaremos instantáneamente para encontrar al Señor en el aire y bajaremos para escoltarlo de vuelta a esta tierra, como su novia, como sus amigos y como su iglesia. A esto se refería Pablo cuando dijo que nuestra reunión con Él en el aire, en su venida, sería la parusía. Y ahora quiero que veas, ¿por qué es esto en el aire? ¿Sabes que el príncipe del aire es Satán? Jesús desarma los principados y poderes, pero Él tendrá su reunión con aquellos resucitados y transformados en el aire para dar el último golpe en el rostro del diablo y decir, ha vuelto el Padre a la casa. Ha vuelto el Padre. El Rey está de vuelta. Y las llaves del Rey del aire se le quitan a Satán. Yo soy el Rey de la tierra y del aire, de abajo y arriba, de lo que hay abajo, de lo que hay arriba y cualquier esfera de este planeta y cada dimensión de este planeta. De eso soy el Rey, como Jesucristo. Que alguien dé algo de alabanza ahora mismo. El arrebatamiento y el encuentro del Señor en el aire son el triunfo de Jesús por sobre los poderes hostiles que hay en el aire. Ahora, en el 1 Corintios 15, 51 y 52 dice,
He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento. Él está hablando de este evento, la venida del Mesías y del arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque la trompeta sonará, en este planeta, los donde muertos los serán impíos resucitados, serán juzgados. Ahora, vayamos al punto número 4 sobre la segunda venida de Cristo. Jesús no volverá hasta que ocurra la gran apostasía y se revele el hombre de la maldad, el anticristo. Es como nuestros cuerpos, todas las moléculas de nuestro cuerpo, toda la estructura de nuestro cuerpo será cambiada. ¿Cuándo? En el sonido de la última trompeta que sonará. ¿Por qué? Porque esta trompeta es la que anuncia la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La resurrección y el arrebato ocurren en su venida, en la última trompeta, la cual es la misma imagen del Antiguo Testamento, de las declaraciones de Jesús y las escrituras de Pablo. Y quiero que notes que la trompeta nunca susurra, siempre suena fuerte. ¿Por qué? Esta idea, Pablo no está diciendo, hey, les diré un secreto. No, el arrebatamiento de la iglesia es un misterio, pero no es un secreto. No será un secreto. Será abierto, público, glorioso, sonoro, triunfal, un evento poderoso en la venida del Mesías y en la reunión de los santos para encontrarlo en el aire, para establecer su autoridad final, incluso en el aire, cuando lo escoltemos para bajar a la tierra. Ahora, cuando era más joven, mientras crecía, especialmente en los Estados Unidos, leía versículos como Mateo 24, y voy a leérselos ahora mismo. 24, versículos 40 y 41, que a veces se usa para justificar un rapto inmediato y secreto, y dice así: entonces 2 estarán en el campo, uno será tomado y otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. Pero entonces ambos vamos al trabajo y uno simplemente es tomado y el otro queda atrás. Ambos estamos durmiendo, uno es tomado y el otro queda atrás. Tú no quieres ser la persona que queda atrás, quieres ser la persona que es tomada. Pero esto de hecho habla de algo más, porque si tú lees el contexto de algunos versículos antes, 36, 37, 38, Jesús dice, así como fue en el día de Noé, así será en los días del Hijo de Dios. Y dice que la gente que no está lista tiene que alistarse. Y luego dice, uno será tomado y el otro quedará atrás. El contexto de uno tomado y uno que se queda es, de hecho, aquellos que son tomados en juicio. Y aquellos que quedan son aquellos que se quedan con Cristo. Es una aproximación similar la que aparece en Lucas, capítulo 17, versículos 37 y 39. Es la misma idea. Jesús dice que habrá una idea de que todos se reunirán. Básicamente lo dice así, como pasó en el día de Noé, donde la inundación tomó a los impíos y fueron barridos los impíos. Jesús dice que en su segunda venida, de hecho, los impíos serán llevados en el juicio, tomados en juicio, y los justos serán rescatados por Él. Esta escritura no habla de un rapto secreto, habla de un juicio en su aparición pública en este planeta en el cual los impíos serán juzgados. Ahora vamos al cuarto punto sobre la segunda venida de Jesús. Jesús no volverá hasta que ocurra la gran apostasía y se revele el hombre de la maldad, el anticristo. Hay una enseñanza especialmente propagada por las personas que enseñan el arrebatamiento como algo secreto, que es que la inminencia del regreso del Señor o del arrebato puede pasar en cualquier momento. Y veo estos clips y he visto estos sermones donde se enseña una táctica del miedo, de que en cualquier momento podrías estar manejando el trabajo y en cualquier momento podrías estar recibiendo la venida de Jesús. Y tienes que estar listo para el arrebatamiento en todo momento, porque si te quedas atrás, atravesarás la tribulación, tienes que estar listo. Y hay mucha emoción apegada a esto, mucho miedo apegado a esto. Y quiero compartir algo con ustedes. Esta visión es enteramente no bíblica. La Escritura nos enseña a estar listos constantemente, pero también nos dice 2 cosas que pasarán antes de que retorne el Señor. Esta inmediatez propagada por muchos maestros no es de hecho bíblica.
Sí tenemos que estar listos, pero también tenemos que tener algo en claro. La Biblia es muy clara sobre las cosas que ocurren antes del retorno del Señor. Por ejemplo, en la Escritura, Santiago 5:8, dice: sed también pacientes, afirmaos vuestros corazones, porque la llegada del Señor está cerca. Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estos versículos enseñan que estemos atentos, pero no dicen que nada pasará antes de la venida del Señor. Por ejemplo, en el 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1-4. Ahora, hermanos, acerca de la venida de vuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos que nadie os engañe de ninguna manera, porque no será antes de que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nadie os engañe en ninguna manera, y quiero que escuchen estas palabras, porque primero debe venir la apostasía y debe revelarse el hombre de pecado, hijo de la perdición. Entonces Pablo dice a los tesalonicenses, le manda la primera carta hablando de la segunda venida de Cristo. Algunas personas se asustaron, otros pensaron que se la habían perdido. Algunas otras personas empiezan a esparcir rumores y Pablo dice: wow, pongan el freno. Como algunos están pensando, esto no es lo que queríamos decir. No quiero que estés sacudido por esto. Quiero que sepas que la venida del Señor no puede pasar hasta que ocurran dos cosas. La apostasía, es decir, que todos se alejen de Cristo. Y muchos piensan que la venida de Cristo pasa cuando sucede un gran avivamiento. Sí, es cierto, el Evangelio debe ser predicado y luego Él vendrá. Pero Pablo también dice que otra cosa pasará al mismo tiempo. Mucha gente va a estar viviendo la apostasía y estamos viendo esto hoy. Y esto está pasando antes de la venida del Señor. Pero también tiene que haber una revelación del anticristo. Y Pablo nos dice que este momento en el que esto va a pasar va a ser primero prevenido por estos dos eventos. No va a pasar de un momento al otro, sino que la venida del Señor primero tiene que venir con una revelación del anticristo antes. Y dice luego que se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios como Dios, mostrando que Él mismo se considera Dios, hablando del anticristo. Estos son los prerequisitos. Por ende, nuestro arrebatamiento y la venida del Señor están atados a una secuencia conocida, no a una sorpresa sin señales. ¿Significa esto que podemos relajarnos? No, para nada. Debemos vivir en vigía. Y puedo decirles algo, hay unas grandes chances de que tú encuentres al Señor en la muerte antes de encontrarlo en su segunda venida. Ninguno de nosotros sabe cuándo vamos a morir, pero no debemos vivir en miedo, sino en expectación y preparación para encontrar al Señor. Pero la Biblia es clara que ese día no va a llegar hasta que la apostasía suceda y antes de la llegada del anticristo, que se sentará en el templo de Dios. El templo no fue construido aún. Ahora, se habla mucho sobre que se construya el tercer templo. Hay estudios, investigaciones que se han hecho diciendo que mucho del templo está listo, pero de algún modo tiene que haber un templo físico construido en Israel, en Jerusalén, donde el anticristo vendrá y se sentará y se declarará a sí mismo como el Dios y comenzará a traer la abominación ahí. Y Pablo dice que nuestra reunión con Cristo, su llegada en la última trompeta, no puede pasar hasta que ocurra la apostasía y que se revele al anticristo, quien se sentará en el templo. Cuando tú comiences a ver que el templo es construido, nos acercaremos. Cuando comiences a ver al anticristo acercarse y rompiendo la paz en el Medio Oriente y que la gente comience a alabarlo, nos acercaremos. Cuando empieces a ver alguna clase de forma de un chip o dispositivo o medio por el cual solamente puedes comprar y hacer todas tus cosas, tus transacciones, y esto está atado a la devoción a la bestia, bueno, ahí nos estaremos acercando. Cuando veas un mundo unificado bajo una sola religión y economía, nos estamos acercando, no a la venida del anticristo. En ese momento Él ya está ahí, sino a la venida del Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Ahora, hay un video que está circulando y hay una enseñanza que está circulando ahora mismo de que hay un potencial de que Jesús vendría esta semana.
Ahora, cuando escuchas este mensaje, la gente judía tiene una fiesta de las trompetas. Y esta fiesta de las trompetas ocurre en el comienzo de octubre, a veces en el final de septiembre. En 2025, la fiesta de las trompetas, que de hecho comienza en la noche de un lunes y dura hasta la noche de un miércoles, hubo una especulación porque Jesús cumple todas las fiestas de Israel. La Pascua es cuando Él muere. En Pentecostal es cuando se entregó el Espíritu Santo. El pan ácimo sin levar es el cuerpo de Jesús en la tumba. La siguiente fiesta que tiene una imagen profética es la fiesta de las trompetas. Y dirás, ¿por qué? Porque la segunda venida de Jesús vendrá con las trompetas. Entonces, la fiesta de Israel con las trompetas cae en esta fecha y mucha gente especula que si el resto de las fiestas ya han pasado y estaban alineadas con la sombra de Cristo y con su primer venida, las siguientes fiestas van a estar alineadas con su segunda venida, exactamente alineadas con esto. Pero no sabemos esto por seguro. Cristo dijo que nadie sabe el día. Además, la Biblia es clara. El anticristo debe ser revelado y la apostasía tiene que suceder. El templo no ha sido construido, el anticristo no ha sido revelado. Por ende, puedo decirles seguramente que el arrebatamiento y la reunión con Jesús, lo más probable, no va a pasar esta semana ni este mes. Aún así tenemos que estar vigilantes y listos. Pero la Biblia nos dice que van a haber secuencias de eventos que tomen lugar antes del regreso del Mesías. Y una de ellas es que el templo debe ser construido. Se debe revelar al anticristo y tiene que haber una gran apostasía. Entonces, esta semana, mientras nos preparamos para el rapto, quiero decirles algo que probablemente no va a pasar. Porque Jesús dijo que nadie sabe el día. Y Pablo nos dice algunas cosas que tienen que pasar antes del rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Ahora, cerremos este mensaje y compartamos lo último que yo creo como una de las cosas más importantes que los cristianos deben recordar. La venida de Jesús no es el fin, es el comienzo del reino renovado de Dios. Los profetas del Viejo Testamento nos dieron esta promesa del Rey y su reino. El Mesías reinará desde Sión por sobre las naciones. El Viejo Testamento profetiza que habrá resurrección de los fieles y que habrá un juicio. Y también nos dicen que habrá nuevos cielos y nuevas tierras, de acuerdo con Isaías, y 65:17 y 66:22. El Rey va a venir. Él reinará desde Sión por sobre las naciones. Habrá una resurrección de los justos y habrá un juicio sobre los impíos. Y habrá una nueva tierra y un nuevo cielo. Ahora, quiero que vengan al Nuevo Testamento y quiero que vean cómo el Nuevo Testamento nos da un mapa de lo que pasa después de que Él retorna y qué tomará lugar después de esto. Y les daré 5 R para este mapa. Su retornará en la tierra por 1000 años. La vida ordinaria continuará. La gente construirá casas, plantará viñedos, tendrá familias, vivirá largas vidas. Y las naciones prosperarán y alabarán a Jesús. Y la gente aún así morirá. Y aquellos que resuciten, las personas transformadas, no van a morir, pero el resto de la vida en la tierra va a seguir adelante. Satán estará expulsado por 1000 años. Ahora, la segunda R de este mapa es que habrá una revuelta. Después de 1000 años, Satán será liberado para la última rebelión. Luego viene el reconocimiento. Llega un momento final con un juicio final, donde el resto de la gente será elevada de los muertos. La Biblia lo llama la segunda resurrección. La primera resurrección es en la llegada del Rey. La segunda es después del reinado de los 1000 años. Después de que la última revuelta sea desarmada, Satán siendo expulsado al lago de fuego, siendo atado. Y habrá un juicio en un gran trono blanco. El resto de los muertos serán elevados para enfrentar a Dios y para dar una explicación por su vida y encontrar el juicio final. Y luego hay una más, que es la renovación. Cuando la nueva tierra y el nuevo cielo sean hechos. Mira, Jesús no está viniendo a cerrar la historia, sino a abrir el reino. Vamos a pasar de la promesa al cumplimiento, de su regreso al mundo renovado. En los siguientes momentos, lo que voy a compartir puede que a algunos de ustedes los impacte. El cielo es real, pero no es el hogar final de los redimidos. Nuestro destino eterno
A donde tú irás, donde mueres, no es el lugar final, el cielo. Nuestro destino eterno es la nueva tierra bajo el reinado de Jesús. Un planeta resucitado, en cuerpos resucitados. El plan original es crear este planeta y a su creación, que será cumplida y será utilizada al fin de la llegada de Jesús. Y esto es emocionante. La Biblia nos dice que cuando morimos como creyentes vamos a estar con Cristo. Pero después de su retorno dice que Dios traerá resurrección, juicio final y que la nueva tierra será nuestro hogar permanente. Y dirás, Vlad, nueva tierra. Yo recuerdo cuando por primera vez fui expuesto a esta enseñanza sobre el cielo y comencé a aprender sobre el cielo. Y lo que me sorprendió es la visión que tenía del cielo. Que la tierra era mala, muy mala, que estaba quebrada, pero que Dios iba a decir, bueno, listo con la tierra, y nos iba a llevar a todos al cielo, y luego íbamos a vivir para siempre en el cielo. Y por alguna extraña razón, Jesús haría una parada aquí por 1000 años para probarle al diablo algo, y luego de esto iba a cerrar todo, llevarnos a todos, y ahí todos íbamos a ir a vivir en este hermoso lugar, donde seríamos espíritus, cantando canciones para siempre, en una eterna alabanza, estando con Dios. Y amaremos tanto a Dios, no tendremos carne y no tendremos problema. Esta era mi visión del cielo. Pero el cielo bíblico es muy distinto. La Biblia nos dice que los humildes heredarán la tierra. Y también nos dice que los justos van a estar en esta tierra para siempre. ¿Cómo tú reconcilias esto con salir volando y estar en algún estado de eternidad, cuando la Biblia dice que Jesús dice que nosotros heredaremos la tierra y viviremos aquí para siempre? La Biblia también nos dice que nosotros reinaremos con Cristo en esta tierra. La Escritura nos dice que los impíos serán expulsados de la tierra y aquellos que no sirven a Dios no permanecerán en la tierra. Y la Biblia nos dice que la tierra será un lugar donde estaremos para siempre. ¿Y cómo hacemos con esto? Tenemos que ver cuál es el punto de vista de Dios y su imagen, y esta es esta. ¿Para qué Dios resucitaría tu cuerpo? ¿Por qué no hace una nueva tierra? Porque en los últimos días la Escritura nos dice que el cielo será hecho de nuevo. Y el cielo será como una ciudad que descenderá a la tierra. Y Dios tendrá su morada aquí en la tierra. Así es como se verá la eternidad. Gente resucitada, en cuerpos resucitados, en una tierra resucitada, con nuestro Salvador resucitado. La Biblia no termina con el hombre subiendo a Dios. La Biblia termina con Dios bajando a habitar con el hombre para siempre. Dios hará de la tierra su hogar, su central aquí en la nueva tierra. Esto cambia como tú ves la tierra. Yo no estoy hablando a favor del medio ambiente ni el cambio climático. De lo que estoy hablando es esto. Tienes que ver este planeta como la creación de Dios. Está quebrado, pero Dios volverá y lo arreglará y lo hará nuevo. Tienes que ver a tu cuerpo como lo que Dios creó. Está quebrado, puede convertirse en polvo, pero Dios va a hacerlo nuevo. Tienes que ver a la segunda venida de Jesús a esta tierra para reinar por 1000 años, aunque haya una revuelta más que ocurra y un juicio final, y una total remodelación de este planeta, una total remodelación de todo lo que conocemos, y reinaremos nosotros con Jesús, y viviremos para siempre con Cristo por la eternidad en este planeta. No se verá igual, pero Dios dijo que hará una nueva tierra y un nuevo cielo. La segunda venida de Jesús no es el final de la historia, es el comienzo de una nueva historia que Dios ha estado esperando desde la caída de Adán para volver a traer esta nueva tierra. Y estoy tan emocionado porque esto llegue. El cielo no es simplemente este lugar donde vamos a irnos volando y flotar. Va a ser un lugar donde estaremos con Cristo en un nuevo cuerpo y en una nueva tierra reinando. Tendremos responsabilidades y deberes, tareas. No será simplemente un servicio de alabanza. Viviremos en una actitud de alabanza con nuestro Creador y Dios estará con los hombres. Y la festividad judía, que es llamada la de los tabernáculos, Sukkot, es cuando Dios hace tabernáculo con los hombres y tendremos unidad, caminaremos con Él, estaremos con Él para siempre. Y cerrando este mensaje, quiero decir que la venida de Jesús no va a ser como la primera. Su venida y la reunión que tendremos con Él serán un solo evento. Si bien el fin de los tiempos tienen muchas señales, su venida tiene una sola gran señal. Una aparición pública, gloriosa, sonora del Hijo de Dios. Su segunda venida, si bien es un misterio, su segunda venida
Y nuestra reunión con Él, si bien es un misterio, no será un secreto. Por lo menos 2 cosas tienen que pasar antes de esto. Se revelará el anticristo y habrá una gran apostasía. Y su venida no es el fin, es simplemente el comienzo del reino renovado de Dios. Espero que este video te haya ayudado a crecer en tu camino con Dios. Imagínate multiplicar ese impacto a través del mundo. A través de este ministerio hemos discipulado a más de 160,000 estudiantes a través de nuestra escuela online, creando más de 60 planes de lectura que más de 2 millones de personas ya han completado. Y hemos publicado recursos en 18 idiomas. Pero nuestro corazón es más grande que el contenido. Alimentamos huérfanos, construimos hogares y somos socios de misioneros en las líneas fronterizas del Evangelio. ¿Considerarías volverte un socio mensual? Cada $1 nos ayuda a alcanzar, enseñar y cuidar a más personas. Cliquea en el link abajo para ser parte de este movimiento. Gracias.